Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS en el que hoy toca hablar de torneos de eSports y en concreto de una guía que ha lanzado Avios sobre los torneos de eSports que va a haber en 2025. A ver, no voy a engañar a nadie, ¿vale? Es una guía que tiene un pelín de trampa. ¿Es una guía de torneos de eSports? Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es una guía más orientada para el tema de apuestas. Pero, dicho esto, nosotros la vamos a utilizar no para hablar de temas de apuestas, evidentemente, no vamos a hablar de ese tema aquí, pero sí que la vamos a utilizar un poco para conocer cuáles son los eSports más importantes, qué calendario de torneos tiene y bueno, pues vamos a ver un poquito el esquema de esos 4 títulos que ya os adelanto que son Counter, Dota, Valorant y League of Legends, ¿vale? Así que, oye, es un informe que ha lanzado Avios, como decía, que puede que a muchos el tema de las apuestas no les interese, pero vamos a sacar partido, vamos a sacar ventaja de ese informe para aprender un poquito de cómo está el programa de estos videojuegos y de qué calendario tienen, ¿de acuerdo? Así que si os interesa ver un poco cómo va a quedar el calendario competitivo de estos videojuegos, pues yo creo que vamos a sacar datos que pueden ser bastante relevantes. Ya digo, no para apostar nosotros, pero sí para utilizarlos como conocimiento, culturilla general y ver un poquito el panorama de estos 4 títulos de eSports. Así que, sin mucha dilación, pues voy a pasar a compartir el informe con vosotros. Bueno, pues ya lo tenemos en pantalla. eSports Tournament Guide habla de torneos, equipos, y jugadores, información para operadores. Eso es para los que quieran operar torneos. Nosotros, como digo, lo vamos a utilizar para nuestro propio beneficio. Entonces, como decía, te habla de Counter, de League of Legends, de Dota, de Valorant, y luego te hace una especie de resumen que yo creo que también será interesante tener ahí puesto, entre comillas, en la pizarra de lo que va a ocurrir, ¿vale? Así que vamos a empezar título por título, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. En Counter, lo más relevante, te hacen digamos, un resumen de cómo está el título, de cuáles son los 3 principales equipos, que aquí como veis está hablando de Natus Vincer, de G2 y de Team Vitality. Yo personalmente no sé, porque la escena de Counter no la sigo mucho, si son los equipos más importantes o no, pero bueno, desde luego desconocidos no son. Te explica que esto también es interesante, no ya como digo para el tema de apuestas, sino para, oye, pues para cuando alguien quiera entender un poquito la diferencia entre qué son los majors, qué son los no majors, cuáles son los tournament operators más importantes que hay ahora mismo en el mundo de Counter, que repasamos un poquito, son ESL, por supuesto, muy importante. También Blast Premier o Blast, como lo quieras llamar, y PGL, que es verdad que PGL siempre suele ser un torneo, unos torneos bastante importantes en cuanto a audiencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego también te habla del top jugadores. En la parte de jugadores, no os voy a engañar, no tengo ni la más absoluta idea, ¿vale? Pero yo creo que lo más importante que podemos ver aquí está en esta parte de aquí arriba a la izquierda, ¿vale? Puntos muy importantes. El volumen de negocio que genera Counter en apuestas. No porque sea o porque vayamos a hacer apuestas, sino porque nos hagamos una idea de por qué es importante y relevante Counter, más allá de lo que a nosotros nos puede interesar un poco, como son torneos, competiciones, visualizaciones y demás. Es decir, Counter es un título que lo rompe, lo peta, por la tipología de juego que es y por cómo está diseñado, que evidentemente no creo que pensasen en esto en su momento, pero la verdad es que hicieron un diseño pues que favorece muchísimo el tema de apuestas y es un título que, repito, en el mundo de apuestas genera el 58% del volumen de negocio, ¿vale? Esto es una dominación absoluta por parte de Counter, que fue uno de los primeros títulos con los que las casas de apuestas pues ya empezaron a hacer un poquito pruebas con el tema de, pues eso, de apuestas y demás. Pero lo más importante para mí, o el dato más interesante por conocer, repito, cómo está el panorama, es que esto me ha flipado, ¿de acuerdo? Yo no sabía que esto era así, las cosas como son. Y mira que me jacto un poco de conocer la industria en la que estoy, ¿eh? Pero habla el informe de que se realizan 1.600 partidos al mes de Counter-Strike 2. Y entiendo que son, o que está contabilizando partidos, digamos, oficiales. Lo que puedan ser partidos de torneos menores que ve poquita gente y demás, o competiciones muy, ¿cómo decirlo?, muy demasiado amateurs, no creo que estén aquí incluidos. Entonces, es una auténtica locura. ¿Esto por qué es importante? Claro, luego esto, independientemente, como digo, una vez más, lo recalco siempre, independientemente del tema de apuestas, esto lo que te dice es, tenemos un sistema de counter overbooked, es decir, si tienes 1.600 partidos oficiales o de alto nivel al mes,
¿Cómo no se van a disgregar las audiencias? Es que es lo más lógico, es decir, es imposible que una competición pueda congregar a muchísima gente cuando tienes muchísimas opciones. Tienes la competición de aquí, la internacional, la de otro país, ahora interviene este equipo, ahora el otro. Entonces, como videojuego, evidentemente, obtiene unas cifras o puede llegar a obtener unas cifras de audiencias muy interesantes. También es verdad que, entre comillas, entendedme lo que voy a decir, dopadas un poco por incrementar la cantidad de partidos, ¿vale? No los 1.600 partidos se tienen por qué retransmitir, pero te hace una idea de que, evidentemente, piensas a más cantidad, más streaming habrá, ¿no? Con lo cual, las cifras que logra Counter, sin ser malas, son peores a nivel de visualizaciones que otros títulos, compensadas o dopadas porque hay muchos más partidos a nivel mensual, ¿vale? Eh, pero aún así te da una idea de que Counter es un incombustible. O sea, cuando la gente dice Counter está muerto o Counter lleva no sé cuántos años entre nosotros y demás, y lo que le queda y larga vida, porque vamos, el título es que tiene una salud pues de hierro, ¿vale? Lo del 51-49 del live pre-match split, sinceramente no tengo muy claro lo que es. No sé si habla de que las apuestas son en directo o prepartido, durante el partido o antes del partido y demás, ¿vale? En directo o pre-match, entiendo que se refiere a eso, pero no me importa mucho. Y más que importarme la edad media o la edad del apostante medio, la edad media del apostante medio, ¿vale? Que es de 31 años, no me importa tanto por eso, sino porque demuestra que al final estamos hablando de que el público que sigue a Dota 2, y esto también se sabe un poco por temas demográficos en cuanto a visualizaciones y demás, pues no es un público de niños, no es un público, o en su mayoría no es un público de niños. De hecho, me atrevería a decir que a nivel de jugadores, creo que había algún informe que tendría que rescatar ahora mismo en su momento, a nivel de jugadores, me refiero de jugadores de Dota y apostantes de Dota y gente interesada en Dota y demás, es el videojuego, digamos, perdón, de Dota, de Counter, es el videojuego con más, y Dota también, ahora lo veremos, pero son videojuegos, bueno, pues que eso, que en la parte profesional no hay chavalería joven, con 31 también es joven, que no se me enfade nadie, quien los pillase, por mi parte, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que al final no es un chaval de 18 años o de 19 años el que está apostando ahí, ni el que está siguiendo la parte profesional. Y a nivel de jugar, son dos títulos, los de Counter y los de Dota 2 de Valve, que son jugadores veteranos, o sea, son jugadores de mucha edad, ¿vale? Por lo menos para lo que es el estándar en esta tipología de videojuegos, ¿de acuerdo? Así que nada, ahí tenemos la parte de Counter, que repito, a mí me ha flipado que tenga 1.600 partidos al mes. Yo es que no me esperaba esa cifra, parecen un montón, ¿vale? Pero bueno, vamos con League of Legends. Con League of Legends, pues si Counter generaba el 58% del negocio, League of Legends genera el 26%. Es decir, es el segundo y está a mucha distancia, ¿de acuerdo? Pero es verdad que te lo genera con 817 partidos al mes, es decir, es la mitad de los partidos. Fijaros, LOL con la mitad de los partidos en el mundo de las apuestas genera más o menos la mitad del volumen de negocio, tiene sentido, pero a nivel de espectadores genera muchísimos más. Tendría que entrar ahora mismo en un Stream Charts o en un eSport Charts y demás y ver cómo va últimamente el tema de mensual, pero vamos, quitando el IRL y alguna cosa más, LOL tiene que estar arriba del todo y saca bastante ventaja a nivel de espectadores a Counter, ¿vale? Así que, bueno, balanceo un poco para un lado y para otro. Como veis, en cuanto al tema de equipos, pues yo creo que se han basado muchísimo en los últimos Worlds, por eso están ahí T1, que se debería estar, y Bilibili, ¿de acuerdo? Y Genji, ¿vale? A nivel de players, pues aquí, hombre, conozco un poquito más ¿cómo se dice? La escena, y evidentemente está Faker, y luego también lo que es importante es que aquí te dice un poco cómo se va desarrollando toda la temporada, ¿vale? A nivel de competiciones internacionales, cómo luego se va sumando, los splits, las competiciones mundiales, etcétera, etcétera. Es un grafiquito sencillo, luego tenemos otro gráfico que vamos a ver más tarde, un poco más complejo, pero bueno, creo que es interesante, las cosas como son, ¿vale? Seguimos con Dota, fijaros. Dota, bueno, aquí tenemos un 31 de edad media, ¿vale? Dota ya está a años luz, es decir, Dota genera el 9% del volumen de negocio. 58, 26 y de repente pasamos al 9, ¿vale? O sea, una locura, ¿vale? 723 partidos mensuales, que me parece que está muy bien, porque fijaros, en League of Legends eran 817, o sea que si se refiere única y exclusivamente a partidos que estén dentro de apuestas, pues la verdad es que ahí Dota 2 mantiene el tipo.
A nivel de audiencias ya sabemos que Dota 2 está muy tocado y que Valve está, digamos que peleando mucho por... No peleando, pero que sí que le funciona muy bien el tema de Counter. El tema de Dota 2 está un poco de capa caída, ¿vale? Y te habla también aquí un poco del Rehab Masters, de los torneos y demás. Los mejores equipos, pues Team Liquid, que tiene un 57% de ratio de victorias este año, Falcons, bla, 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 y los jugadores, ¿vale? Interesante que aquí la edad aumenta un poquito, ¿vale? No es mucho, es decir, no es que requieras mucha más edad, pero bueno, también se nota, como decía antes, que Dota siempre es un videojuego como no más maduro, pero sí para gente más madura. No sé si me explico un poco en la diferencia, ¿no? Al final, la gente de Dota 2 tiene su edad, ¿de acuerdo? Y luego ya, por último, antes de pasar a lo que es el resumen general, pues tenemos a Valorant. Valorant, pues entre comillas, es un recién llegado, solamente genera el 5% del volumen de negocio en este sector, pero fijaros, también tiene 911, es decir, si no recuerdo mal, es el segundo, ¿vale? Por encima de League of Legends y por encima de Dota 2. Es decir, yo creo que Valorant lo que tiene es que es un mercado todavía, a ver, ¿cómo decirlo? Para esto de las apuestas es un mercado que todavía no está demasiado maduro, ¿vale? Sí que está maduro a nivel de competición y demás, porque al final Riot ha utilizado todo el conocimiento adquirido con League of Legends para que no tenga que pasar Valorant por un periodo de 10 años hasta un asentamiento claro, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Y de nuevo, yo creo que se han basado un poquito en lo que han sido las finales del Mundial de Valorant, porque está por ahí Team Heretics, está Edward Gaming, está ING, en fin, bueno, pues que al final se basan un poquito también en esto, como os decía, ¿no? Así que bueno, 4 datos bastante interesantes, sobre todo, como digo, a mí en general lo que me ha llamado muchísimo la atención es la, can- la cantidad de partidos, ¿no? O sea, que al final que tú tengas para apostar 911 partidos o 1600 partidos en Counter, lo que creo que te está diciendo es que se están generando muchísimos más partidos al mes. Y joder, ya digo, a mí 1600 partidos al mes de Counter me parecen una bestialidad. O sea, hay mucho torneo ahí, mucho premio, mucho prize pool, muchos equipos. De nuevo, 1600, como por ejemplo en el caso de Counter, no tiene por qué ser algo bueno. Puede ser algo negativo. Lo comento siempre mucho con los alumnos míos del máster. Al final, si tienes un sistema que está saturado, los equipos tampoco saben a dónde ir, no ven qué continuidad tienen que decidir. A veces es mejor un esquema, creo yo, estructurado como el que puede tener League of Legends, quizás a lo mejor más restrictivo, pero que yo creo que le puede dar más visibilidad y más seguridad a los equipos de cómo actuar, ¿no? Quizás a lo mejor ni una cosa ni otra, pero si tengo que decantar un poco la balanza, me voy un poquito más hacia la parte de League of Legends, a lo mejor no tan restrictivo, pero creo que interesa más. Repito, hablo de clubs aquí. Luego el publisher pues hace lo que y deshace lo que le da la gana, ¿de acuerdo? Y por último, pues enseñaros bueno, decir que hemos hablado de estos 4 títulos porque es los que son los que Abios considera como Tier 1, que puede estar bastante en lo cierto. Y luego, pues aquí ya tenéis un poquito cómo funciona, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, en el tema de Counter, cuando es la SL Pro League, tenemos un split aquí en el Q1, aquí entre mitad del Q3 y Q4, ¿vale? Varios torneos de Blast que tenéis aquí, que más adelante se pondrán fechas, PGL, los IEM de los Intel Stream Masters, los Majors, que es este de aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? En Dota, por ejemplo, fijaros qué curioso, que te están poniendo el Dream League, que es más o menos ese circuito que tiene, que dura poquito porque dura parte del Q1 y un poquito del Q2, el tema de Blast, el tema de PGL y de International ahora mismo está ¿cómo se dice? Sin cerrar, no está confirmado, ¿vale? Aunque bueno, tiene toda la pinta de que será en el Q3 como este año, pero de International ha bajado un montón. Y luego pues de League of Legends muy similar todo, es decir, tienes la LCK, la LEC, la LTA, la LPL, luego tienes el First Stand que empieza ahora, como anunciamos hace poco, y el MSI, y luego los Worlds. Aquí a nivel regional y demás está bastante claro. Lo mismo que más o menos el tema de Valorant, aunque es verdad que las fechas están todavía por confirmar de todas las regiones de MENA, Américas, Pacífico, China, y etcétera. Luego tienes los Masters y luego tienes el Champions, que bueno, pues que es a finales de Q3, como los Worlds es pues a mediados de Q4, ¿vale? O a principios de Q4. Entonces, bueno, ya digo, es un informe que creo que es interesantillo, más que nada por coger un poquito de culturilla general con el tema de los torneos de eSports, de los 4 títulos más importantes. El tema de apuestas pues nos da un poco igual, pero no sé si vosotros, por ejemplo, dejando en la caja de comentarios, si teníais tan claro, por ejemplo,
esa cantidad ingente de partidos que hay en estas competiciones, en estos videojuegos, a nivel de apuestas. Y ya digo, yo creo que las apuestas, si solamente van a los partidos profesionales, que no irán a los amateurs, como hemos visto, solamente habla del ECK, etcétera, etcétera, no habla ni siquiera de competiciones regionales. Joder, podemos estar hablando a lo mejor de que si teníamos 700 y pico en League of Legends, a lo mejor estamos hablando de 2.000, 3.000 partidos al mes. Es una auténtica locura, ¿eh? Es un mercado. Claro, luego esto te lleva a pensar en cómo monetizas esto a nivel de audiencias. Es que está muy. Ni tan corto ni tan calvo, ¿no? Como se suele decir. Unas audiencias paupérrimas o una competición pequeña no te genera mucho, pero este overbooking de competiciones a nivel de streaming y a nivel de audiencias tampoco creáis que es tan bueno. Os pongo el ejemplo. Ahora mismo, si tuviésemos hablando del fútbol, por ejemplo, partidos de Champions todos los días, pues la gracia de que sea Champions la perdería. Y por lo tanto generaría menos expectación, porque al final ya tienes otros partidos de otras competiciones, de mayor o menor calidad, pero se presupone que muchas de mucha calidad, restaría puntos, ¿no? Y restaría interés. Al final es lo de siempre. Cuando una cosa tiende a infinito, el valor es cero. Es decir, si tengo infinitos partidos, el valor que puede tener cada uno de esos partidos es cero. Si tengo 4, 5, 20, 100 al mes, los sigo con mucho más interés por la escasez de contenido que si no que si tuviese infinito, ¿vale? Entonces, esto es un punto bastante importante que tenéis que llevar en cuenta y extremadamente está a la orden del día en el sector de los eSports. Pero bueno, nada, que espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo un poco diferente. Hemos aprovechado una noticia que iba para otra parte de la industria para hacernos nosotros un poco una composición de lugar de estos 4 títulos tan importantes dentro de la industria de los eSports. Y nada, lo dicho, que espero que os haya gustado. A partir de aquí me comentáis, hablamos, escribidme en la caja de comentarios qué opináis, decidme si habéis apostado, si queréis, que cada uno es libre de hacer lo que quiera y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego, chao.